¿Alguna vez te has preguntado cuánto poder puede esconder una pared de piedra? Imagínalo, la noche es tan espesa que parece tragarse los susurros, y dentro de un castillo solitario, una reina siente cómo la luz del sol se apaga para siempre con cada ladrillo que se asienta. Lo estremecedor es que el cerebro detrás de esa pared es su propio hijo. Suscríbete ahora y deja tu like si quieres descubrir qué mente retorcida fue capaz de sellar a sangre real tras un muro y reescribir la historia. La escena inicial estremece incluso a los más curtidos, un corredor gélido, ecos de martillos golpeando sin prisa y al fondo una figura femenina intentando arañar la argamasa todavía fresca. No era una visionaria medieval cualquiera. Era Juana de Castilla, legítima heredera de un imperio que se expandía más allá del Atlántico. Pero antes de quedar atrapada en la oscuridad, su vida brilló con la intensidad de los cometas que anuncian guerras y coronas. Volvamos pues al origen de este meteoro humano. Corre el 6 de noviembre de 1479, y Toledo despierta entre campanas y callejas empedradas. En la alcoba principal del Alcázar, Isabel de Castilla, la mismísima soberana que unirá reinos y financia expediciones hacia mundos desconocidos, abraza a su tercera hija. Le pondrán Juana. La bautizan entre incienso, promesas y el eco grave de un órgano que vibra con fervor católico. Nadie sospecha que esa niña, apenas envuelta en pañales bordados, un día será tachada de loca para justificar la ambición masculina. Durante su infancia, Juana demuestra algo incómodo para la corte: pensamiento propio. A los 12, lee latín como otros mastican pan, y se atreve a cuestionar homilías que los obispos prefieren recitar de memoria, no debatir. Habla más de la cuenta, confiesa un confesor a Isabel, temeroso de esa mente que diseca dogmas con la precisión de un cirujano sin bisturí. Pero en la España recién nacida de la Inquisición, formular preguntas equivale a encender una antorcha en un granero lleno de pólvora. Y sin embargo, su valor intelectual la hace doblemente valiosa en el gran tablero matrimonial de Europa. A los 16 años, su madre y su padre, el irreductible Fernando de Aragón, la juegan como pieza maestra. La prometen a Felipe el Hermoso, astro fulgurante de la corte flamenca, hijo del emperador Maximiliano de Habsburgo. Nadie titubea, una alianza así sellará el dominio español en el continente. El día que Juana parte hacia Flandes, los muros de la Alhambra todavía resuenan con cantos muriscos vencidos y Sevilla entierra cargamentos de oro americano bajo capillas renacentistas. Mientras tanto, la princesa viaja hacia un norte brumoso que huele a cerveza y telares. Sus damas cuchichean sobre la fama del futuro esposo. Cabellos de trigo, ojos que recuerdan un cielo despejado tras tormenta y una reputación de conquistar corazones con una sonrisa que parece promesa de absolución. El encuentro ocurre en un salón atestado de pendones borgoñones. Testigos describen un impacto que roza lo mitológico. Dos jóvenes se miran y el protocolo, ese dios de la etiqueta cortesana, se hace añicos. No esperan banquete, ni bendiciones, ni aplausos reales. Desaparecen tras una puerta maciza y ordenan que nadie interrumpa su comunión de cuerpos durante 2 jornadas enteras. El fuego se veían hasta en las cerraduras, comenta un embajador, más pasmado que indignado. Aquí es donde se nos eriza la piel, porque lo que arranca como novela rosa gira a tragedia griega. Felipe, tan agraciado como un cuadro de Botticelli, posee el corazón de mármol que esculpe el poder. Descubre muy pronto que su esposa lo ama con devoción insensata y entiende que la adoración es un arma más filosa que cualquier espada. Comienza el juego siniestro de premiarla con besos en público y traicionarla con amantes veladas cuando cae la noche. Lo increíble es cómo reacciona la princesa. Juana no disimula, no esculpe sonrisas fingidas para complacer cortesanos. Cuando ve un mechón rubio ajeno en la capa de su esposo, arde. Celos, triares, gritos ahogados tras tapices flamencos. Inestable,
murmuran los cortesanos entre copas de vino especiado, olvidando que los reyes varones cambian de lecho como cambian de botas y nadie escribe tratados médicos al respecto. Pero una mujer llorando por amor, eso sí, aseguran que solo puede ser locura. Entre tormentas emocionales, Juana da a luz a Leonor en 1998, y mientras mece a la niña, ya late otra vida en su vientre. Parirá 6 criaturas en total, incluida una que algún día se sentará en un trono imperial y no obstante, decidirá emparedar a su propia madre. Cada embarazo la desgasta, pero también la acerca al destino que nadie planeó para ella: reinar sobre la España unificada. Fue el azar sangriento quien abrió aquel camino. Un hermano príncipe que muere repentinamente, una hermana que exhala su último aliento en un parto maldito, un sobrino heredero que se apaga antes de prender la vela del primer cumpleaños. Cada funeral coloca a Juana un escalón más arriba en la escalera sucesoria. Cuando su madre Isabel redacta testamento en 1504, la pluma tiembla al consignar: Juana, reina de Castilla, con Fernando como simple regente, si su hija no desea o no puede gobernar. Aquí es donde se pone interesante, porque esa frase «no puede» será la daga que atraviese la cordura pública de Juana. En el momento en que se convierte en heredera, los susurros sobre desequilibrio mental se transforman en coro ensordecedor. Felipe los alimenta con la astucia de un alquimista que convierte rumores en poder. Le conviene porque, si Juana no es incapaz, él gobernará. Hasta este punto, nuestra protagonista aún cree que el amor podría salvarla del abismo político. En 1504, pisa de nuevo suelo español con su esposo, convencida de que juntos ceñirán la corona de Castilla. No imagina que una tormenta en alta mar, un palacio lleno de nobles desconfiados y la feroz ambición de su padre se combinarán para sellar su desgracia. Lo que vino después lo cambió todo. El navío que los acercaba a las costas cantábricas parecía crujir a cada embate de la tempestad. Los marineros rezaban en coro y Felipe palidecía, pero Juana se mantuvo firme. Se ató a la cintura un pequeño cofre con documentos sellados y un cinturón de monedas de oro. Si el mar nos traga, que al menos encuentren a la reina, murmuró. Aquel gesto, rebosante de sangre fría, sería luego retorcido como manía delirante, y sin embargo, bajo los relámpagos, quien dirigía la tripulación con voz serena era la mujer a la que pronto llamarían loca. En cuanto pisaron tierra castellana, la corte se partió como una granada madura. De un lado, nobles fieles a Fernando, del otro, acólitos de Felipe, ansiosos por un rey extranjero que prometía privilegios y ferias florecientes. El anciano monarca recibió al matrimonio envuelto en príncipes, abades y banderas. Aplausos y abrazos protocolares no ocultaban el filo de las dagas invisibles. «Reina sois por derecho divino», dijo Fernando a su hija en público, «mas acordaos de que un padre sabe guiar mejor que nadie». En privado, la advertencia era veneno puro: abdica o serás un títere. Felipe, mientras tanto, afilaba su propia jugada. En banquetes nocturnos prometía concesiones comerciales a Flandes, devoluciones de impuestos y modernizar los oficios del reino. Cada promesa era un clavo que sujetaba a su esposa al asiento del decorado. Lo sorprendente es que Juana reconocía la estrategia. Entendía latín, francés y el más implacable de los idiomas, la ambición. Pero estaba embarazada otra vez, exhausta, y todavía confiaba en que la alianza familiar pudiera sostenerse. Cuando un séquito marchó a Toro para proclamar a Felipe como rey consorte, Juana apareció sin invitación. Vestía de riguroso negro por la muerte reciente de su madre y el silencio se quebró como cristal al verla entrar. Pronunció una sola frase, clara ante los consejeros: «No firmaré decreto alguno que no haya leído con mis propios ojos». El salón se heló. Felipe sonrió con la placidez de un lobo. Para él, aquello bastaba. Una esposa que exige participar es una esposa que puede declararse incapaz. Aquí llegó el primer golpe maestro. Cartas anónimas cruzaron la meseta, susurrando que la reina pasaba noches enteras rezando ante un crucifijo sin parpadear, que rompía copas a gritos de celos, que su mente oscilaba entre la ternura y la furia. Nadie mencionaba la humillación diaria de ver a Felipe exhibir amantes como trofeos.
ni los embarazos seguidos, ni la distancia cultural que la aislaba como una piedra extranjera en su propia tierra. La etiqueta imponía silencio. El silencio se convirtió en presunta histeria. Y entonces el imprevisto, septiembre de 1506. En plena partida de pelota, Felipe sudaba vitola y arrogancia. Pidió un jarro de agua helada, bebió con ansia y horas después la fiebre lo noqueó. Algunos cronistas hablaron de veneno, otros de pulmonía fulminante. El caso es que a los 28 años, el hombre que tejía una telaraña para capturar la corona exhaló su último aliento. Lo inaudito es lo que viene ahora. La noticia atravesó a Juana como una lanza, y aún así se mantuvo erguida. La crónica oficial diría que perdió la razón, pero las cuentas reales revelan que ordenó embalsamar el cadáver, vigilar la custodia del ataúd y organizar el traslado solemne a Granada. Decisión lógica. Allá reposaban sus ancestros y ahí quería descansar Felipe. ¿Dónde nace entonces el mito macabro de la viuda demente besando a un cadáver? En los despachos donde se cocina el poder. Con el cortejo fúnebre listo, un vendaval de intrigas saboteó cada milla del camino. Bandidos al servicio de facciones rivales, obispos que exigían inspecciones innecesarias, mensajeros que llegaban con noticias falsas de rebelión. El convoy avanzaba de noche para evitar tumultos. Cualquier pausa era etiquetada como ritual siniestro. Prohíbe que mujeres se acerquen al féretro, registró un cronista, omitiendo que aquella era medida de seguridad habitual para evitar multitudes histéricas. Pero la teoría de la reina poseída resultaba demasiado jugosa. Un atardecer, en la llanura de Burgos, la comitiva se detuvo junto a un monasterio. Los monjes ofrecieron oraciones, Juan aceptó. Afuera, un jinete distribuía copias de un panfleto anónimo. La locura regirá Castilla. La gente lo leyó con ojos encendidos, sin notar la firma falsa que lo atribuía a consejeros imaginarios. La propaganda cumplió su función. Fernando volvió en escena, arguyendo que la inestabilidad de su hija ponía el reino en peligro. Pidió las llaves del tesoro, las del ejército y, por supuesto, las de la voluntad de la reina. Y lo que vino después fue la jugada maestra. En 1507, sin batalla declarada, Fernando convenció a un tribunal de notables que Juana debía retirarse a descansar hasta superar su melancolía. La invitó a instalarse en el convento de Santa Clara, en Tordesillas, temporalmente. La reina, exhausta por partos y duelo, aceptó confiando en la palabra de su padre. A la mañana siguiente se encontró con la puerta sellada y guardias en cada pasillo. Los primeros días todavía recibía cartas y podía pasear por un claustro bañado en luz, pero las cadenas se tensaron con la misma lentitud que los muros se empapaban de humedad. Se prohibieron los espejos, alimentan su vanidad. Se retiraron los instrumentos de escritura, trastornan su mente. Hasta las campanas del convento redujeron su tañido, no fuera a excitarla el sonido de la vida exterior. Cualquier protesta era notada como síntoma, cualquier silencio diagnosticado como mutismo patológico. Mientras tanto, Castilla funcionaba a nombre de Juana. Cada decreto llevaba su rúbrica, copiada a veces, y el sello real. Fernando gobernaba, los nobles respiraban aliviados y la población sospechaba pero callaba. Cuando Fernando murió en 1516, el testamento avalaba a Juana, si estaba cuerda, pero la reputación estaba podrida. Entró en escena el joven, Carlos, futuro emperador. Un adolescente flaco, educado en Flandes, que hablaba un castellano quebrado y veía a su madre como un obstáculo administrativo. A finales de 1517, Carlos cabalgó a Tordesillas con un séquito que combinaba soldados, curas y un notario dispuesto a consignar cada gesto de la supuesta loca. Antes de franquear la celda, sus consejeros le describieron a una mujer desaliñada, llena de pulgas y delirios. Y sin embargo, al abrirse la puerta, la escena contradijo el guión. Juana se levantó despacio, besó la mano de su primogénito y le preguntó: ¿cómo marcha el reino que administro desde estas sombras? Le habló de aranceles, de revueltas campesinas en León, del oro que llegaba de las Indias. Carlos respondió con monosílabos, abrumado. La desequilibrada debatía política con pasmosa lucidez. Pero el joven había viajado con la decisión sellada de antemano. Necesitaba la corona entera para presentarse a las elecciones imperiales alemanas. Rechazar a su madre no era opción, había que sepultarla simbólicamente. Mandó a reemplazar a los servientes leales por custodios del marqués de Denia, hombre conocido por triturar voluntades con una sonrisa.
Denia se aplicó al trabajo como un verdugo de seda, prohibió visitas, cambió la dieta por raciones ínfimas, interrumpió el sueño con rondas de antorchas y recitó dietanías culpabilizadoras hasta quebrar la resistencia más firme. Así comenzó la etapa que los informes describían eufemísticamente como intensificación terapéutica. En realidad, era un laboratorio de tortura psicológica donde cualquier reacción humana servía de prueba de locura. Si Juana gritaba al amanecer, histeria. Si rezaba en silencio, abstracción patológica. Daba igual. El expediente clínico debía crecer hasta convertirse en muro legal. Pasaron 8 años de encierro reforzado. Para la Navidad de 1525 llegó la orden escalofriante: sellar por completo las ventanas, dejar solo un tragaluz alto, sustituir la puerta por un tabique de ladrillo con una rendija para el plato de comida. El albañil colocó el último bloque mientras un fraile murmuraba responsos. Juana oyó cómo la obra retumbaba en la pared como un martillo sobre su nombre. Fue entonces cuando la noche se volvió permanente y el mundo exterior quedó reducido a un murmullo que atravesaba la mampostería. Los años posteriores rozan lo inarrable. Gélidos inviernos sin brasero suficiente, veranos infestados de mosquitos y la piel de la reina transformándose en mapa de moraduras. En las raras ocasiones en que Denia escribía a Carlos, describía a su madre como distante del raciocinio. Omitía que la tenía descalza, que le negó la misa durante Cuaresma, que convirtió cada pasillo en un laberinto de amenazas. Pero cuando parecía que no quedaba ni un solo rayo de luz, una visita cortó el aire viciado de Tordesillas. San Francisco de Borja, jesuita recién admitido, recibió permiso para confesarla. El testimonio secreto que escribió esa noche es dinamita histórica. Hallé a la reina exhausta en carne, mas soberana en entendimiento. Preguntó por la salud de su pueblo y por las decisiones de su hijo. Oró con fervor, sin un atisbo de desvarío. Sus palabras jamás llegaron al pueblo llano. Sí llegaron al emperador, quien ordenó archivarlas bajo 7 llaves. Para Juana fue el consuelo efímero, pero el rumor de su lucidez se filtró entre muros. 2 sirvientas, arriesgando la vida, comenzaron a pasarle pequeños fragmentos de pergamino con noticias del exterior. Ella respondió con oraciones, reflexiones teológicas y preguntas por sus nietos. Cuando Denia descubrió el contrabando de tinta, despojó la celda de papel y plumas y castigó a las mujeres con látigo. Juana, con la voz rota, gritó sus nombres al cielo. Aquello fue anotado como explosión de furia irracional. Poco a poco, el cuerpo se impuso sobre la mente. Columna encorvada, temblores constantes, úlceras sin curar. A veces murmuraba canciones infantiles enseñadas por Isabel la Católica y las monjas le seguían el hilo, quizá para minimizar los crujidos del edificio. Afuera, el sol se ponía sobre el imperio en donde nunca anochecía. Carlos gobernaba territorios desde México hasta Milán, de Amberes a Manila. La paradoja cortante: conquistaba mundos mientras su propia madre moría de soledad a 2 jornadas de la corte. Cuando el emperador abdicó en 1555, retirándose a Yuste con sus relojes rotos y su gota corrosiva, ordenó que nadie jamás informara. El eco de aquellos archivos desclasificados fue como un trueno que retumbó siglos después de la última paletada sobre la tumba de Juana. Lo increíble es que los descubrimientos no provinieron de un gran salón universitario, sino de un sótano polvoriento donde un archivero aburrido abrió sin querer la caja equivocada. Encontró cartas selladas con lacre carmesí, informes del marqués de Denia y un cuaderno encuadernado en piel que llevaba el sello personal de San Francisco de Borja. Nadie lo esperaba, y sin embargo allí estaban las voces que Carlos V intentó silenciar para siempre. Aquí es donde se pone fascinante. El archivero, un tal Benito Espinosa, comprendió el valor explosivo de aquellas páginas, pero en vez de enviarlas a la prensa, las fotografió y las subió a un foro histórico oscuro, protegido por contraseña. En cuestión de horas, un pequeño grupo de historiadores se abalanzó sobre el botín como corsarios tras un galeón cargado de oro. Si esto es auténtico, escribió una investigadora, tendremos que reescribir 400 años de historia. Y lo que vino después fue un dominó de rectificaciones. Primero un congreso en la Universidad de Salamanca donde se leyeron fragmentos inéditos del diario de Borja. Hallé a la reina razonable, y en sus palabras había más lógica que en todo el Consejo de Castilla, anotó el jesuita. Luego la Sociedad Española de Psiquiatría Histórica publicó un informe demoledor. Ninguna de las pruebas aportadas en los procesos de incapacitación de Juana cumpliría hoy el estándar más laxo de diagnóstico clínico.
Lo revelador es que muchas de las supuestas alucinaciones fueron en realidad rezos interrumpidos por los verdugos para forzar la insubordinación. Nadie esperaba que un canal de televisión sensacionalista oliera la sangre y convirtiera el caso en serie documental, pero ocurrió. Cada episodio terminaba con un gancho feroz que otro monarca europeo ocultó un crimen familiar tras la pantalla de la locura. Audiencias millonarias siguieron la trama semana tras semana. La imagen de Juana pasó de caricatura a mártir en prime time. Y sin embargo, los archivos seguían escupiendo sorpresas. Un paleógrafo detectó en los márgenes de un memorándum del marqués de Denia un código numérico. Al descifrarlo, emergieron instrucciones veladas para mantener a la prisionera en estado de constante aflicción espiritual. La orden incluía prohibirle escuchar cantos de villancicos porque podrían reavivar alegrías peligrosas. El hallazgo encendió las redes sociales con llamas de indignación moderna. Gaslighting medieval se convirtió en tendencia global. Lo perturbador es cómo resonaban estas revelaciones con la historia reciente. Activistas de salud mental reclamaron que las voces de pacientes silenciados se parecen terriblemente a la de Juana, mujeres etiquetadas de histéricas por cuestionar estructuras. El caso renacentista se volvió espejo incómodo del presente. La audiencia que aplaudía la intriga antigua comenzó a preguntarse cuántas voces contemporáneas siguen emparedadas en diagnósticos oportunistas. Aquí es donde el relato se vuelve laberinto de espejos. Un dramaturgo argentino estrenó una obra que invertía los roles. Juana parecía cuerda, y los poderosos deliraban con coronas que se derretían en sus manos. La apuesta sacudió festivales de teatro y despertó el debate. ¿Hasta qué punto la cordura es simplemente la narrativa dominante? Críticos conservadores convocaron boicots, alegando que el guión deshonraba a los Habsburgo. La polémica logró lo impensable. Miles de jóvenes husmearon en bibliotecas para encontrar las fuentes primarias y formar su opinión propia. Paradójicamente, la monarquía que quiso sepultar a la reina se convirtió en objeto de escrutinio viral. Lo inexplicable es que cada nueva pesquisa destapaba un eco más siniestro de la conspiración original. Un catálogo de la Inquisición de 1601 incluía notas marginales ordenando mantener viva la memoria de la locura real. Un célebre pintor barroco borró por encargo la figura de Juana de un bosquejo donde aparecía presidiendo un consejo de estado. Alguien pagó por su invisibilidad incluso después de muerta. La estrategia, que la mentira perdurara. Pero la historia, como el agua, siempre encuentra grietas. Mientras los alumnos de doctorado holgaban entre legajos, una escritora de novelas históricas se obsesionó con la voz perdida de Juana. Vislumbró un filón, recrear sus monólogos interiores con base en los patrones lingüísticos detectados en las cartas auténticas. Publicó un libro que arrasó en librerías y, lo crucial, se dio todos los beneficios a ONGs dedicadas a mujeres con trastornos mentales estigmatizados. Por primera vez en medio siglo, el nombre de Juana servía para salvar, no para condenar. Lo que nadie vio venir fue la reacción institucional. La Real Academia de la Historia, un baluarte de solemnidad, anunció un coloquio extraordinario para valorar la hipótesis de la reina cuerda. Detractores adujeron que se trataba de revisionismo sensacionalista, defensores que era una justicia poética tan tardía como necesaria. En un anfiteatro repleto, un profesor mostró una diapositiva donde aparecían dos informes médicos coetáneos. Uno describía a Juana como melancólica, el otro días después la tildaba de frenética. ¿Cómo podía transitar de la depresión profunda a la manía furiosa en 48 horas sin intervención farmacológica? El silencio que siguió a la pregunta fue más elocuente que cualquier aplauso. Lo impactante es que mientras los académicos debatían, turistas inundaban Tordesillas para ver el lugar donde la monarquía emparedó a su sombra. El castillo, antes relegado a excursiones escolares somnolientas, se vistió de focos y audioguías en varios idiomas. Los fantasmas aprovecharon la oportunidad. Cada noche las piedras parecían susurrar cuando el viento atravesaba los pasillos vacíos, como si contaran la versión que nadie escuchó hace 500 años. Y sin embargo faltaba la pieza final del rompecabezas. Un legajo clasificado bajo el nombre de codenombre Bárbara apareció en el archivo de Simancas. Contenía transcripciones de interrogatorios a las sirvientas que habían ayudado a Juana. Una de ellas describía el momento exacto en el que la reina, tras recibir la primera bofetada del marqués de Denia, le susurró: «No me llames loca, llámame memoria». Esas 6 palabras anotadas casi al margen iluminaron una verdad brutal. Juana comprendía su destino y decidió convertirse en testigo viviente del abuso. Prefirió soportar el encierro antes que dejar que su hijo legitimara la usurpación con una abdicación forzada. Aquí el misterio alcanza proporciones de epopeya. Cuánta fuerza se necesita para transformarse en documento humano, en prueba viviente, confiando en que un futuro improbable rescate tu versión. Esa valentía converge con la obstinación de quienes siglos después recomponen su voz fragmentada. Lo conmovedor es que, sin pretendérselo, Juana dejó un legado a prueba de tiempo, la certeza de que las mentiras de Estado pueden demorar la verdad, pero no aniquilarla. Llegados a este punto, quizá te estés preguntando dónde termina realmente la historia.
¿Es suficiente el acto de revelar la conspiración para hacer justicia? ¿O la verdadera justicia vendrá cuando la sociedad aprenda a detectar, hoy mismo, los muros invisibles que se alzan alrededor de quienes resultan incómodos al poder? Porque seamos sinceros, la piedra ya no se usa para tapiar, pero la difamación digital, el diagnóstico ligero y la cancelación social pueden ser muros igual de herméticos. Nadie esperaba que la rehabilitación de Juana provocara demandas de reparación simbólica contra la corona española. Sin embargo, varios colectivos solicitaron al Parlamento una declaración formal que reconociera la legitimidad de su reinado. Los medios debatieron si un acto así sería un ajuste histórico o un gesto inútil, pero la pregunta que latía debajo era mucho más punzante. ¿Y si detrás de cada gran mujer tildada de inestable se esconde la verdad de un poder masculino amenazado? En este punto de la investigación, arqueólogos digitales han iniciado la creación de un archivo online abierto, donde cualquier ciudadano puede subir documentos, hipótesis y materiales audiovisuales. Esa nueva colectiva bautizada Vox Regina crece a un ritmo que ni la Inquisición tecnófoba más severa podría frenar. Mientras tanto, Netflix puja por la adaptación cinematográfica, Hollywood trama un biopic y hasta un estudio de anime japonés negocia los derechos para convertir la tragedia en serie épica con espadas de luz y fantasmas andaluces. Lo inevitable es que ya nadie puede volver a guardar a Juana tras la pared. Su nombre resuena en foros feministas, en chats de estudiantes, en paneles de congresos de psiquiatría. Ha pasado de caricatura folclórica a emblema de resistencia silenciosa. Pero existe una última capa, un giro que nadie ha contado por completo y que podría cambiar aún más nuestra comprensión del caso. Un dossier sellado marcado con una letra emergente acaba de emerger del archivo secreto de Simancas. Contiene un testimonio directo de un confesor que visitó a Carlos V poco antes de morir. Su majestad lloró hasta el amanecer y dijo entre suspiros que la mayor herejía era haber mandado al silencio a la voz de su propia madre. Si ese documento es auténtico, la confesión imperial puede dinamitar los cimientos de la historiografía tradicional y obligarnos a replantear incluso la grandeza del emperador. Y lo que vino después lo cambiará todo. El impacto del nuevo dossier fue inmediato. Las campanas académicas repicaron como si anunciaran un eclipse inminente. El pergamino, amarillento pero intacto, llevaba la rúbrica auténtica del confesor imperial y describía una vigilia donde Carlos, consumido por la gota y el arrepentimiento, pronunció palabras que habrían incendiado la Europa del Renacimiento. He alzado un imperio con manos manchadas de silencio. Nadie esperaba una confesión tan cruda, y sin embargo, allí estaba, temblando entre las luces frías de una sala de conservación. La noticia corrió más veloz que una carabela favorecida por los vientos alisios. Diarios, podcast, canales de streaming. Cada medio reinterpretaba la culpa imperial a su manera. Un columnista se atrevió a escribir que la gloria de Carlos V se parecía a un palacio cimentado sobre huesos invisibles. La comparación desató un debate febril. ¿Puede la historia celebrar conquistas sin medir el coste humano de los silencios? Y lo perturbador es que la pregunta resonaba en las calles modernas con la misma fuerza que en los claustros de entonces. Mientras tanto, expertos en autenticación sometían el pergamino a toda prueba imaginable. Espectrometría, cronotanques de humedad, una danza de láseres sobre la tinta ferrosa. Cada análisis reforzaba la conclusión inicial, genuino. Y lo que vino después levantó una oleada de indignación. Un senador conservador exigió que el documento fuera declarado non grato para proteger la dignidad histórica de España. Esa reacción provocó el efecto contrario. Miles de copias digitales inundaron la red. Era como intentar detener una cascada con un abanico. Aquí es donde la historia se vuelve casi cinematográfica. Una nieta lejana de los Habsburgo, experta en derecho internacional, salió a cámara para admitir que mi antepasado fue un gigante con pies de barro. Sus palabras, pronunciadas con entereza en horario estelar, hicieron temblar a los guardianes más férreos de la memoria dinástica. Lo increíble es que al reconocer la injusticia, la jurista no debilitó la herencia familiar, más bien la humanizó. Demostró que enfrentar el pasado no destruye la identidad, sino que la afila hasta brillar. Bajo esa nueva luz, Tordesillas se transformó en un punto de peregrinación moral. Las autoridades locales inauguraron una exposición permanente titulada La voz detrás del muro. Aula tras aula, los visitantes podían escuchar recreaciones inmersivas de cartas, oraciones y cánticos que Juana debió susurrar en la penumbra. Lo estremecedor es cuando el audio guía se detiene y deja un minuto de silencio absoluto, el mismo vacío que la reina soportó durante décadas.
Los visitantes, sorprendidos, descubren cuán pesado puede volverse un solo minuto cuando la historia carga sobre los hombros. Y todavía faltaba el golpe final. En un simposio sobre derechos humanos, una activista comparó el caso de Juana con situaciones actuales de internamiento injusto. Mostró estadísticas de mujeres ingresadas en instituciones sin diagnóstico riguroso, víctimas de sistemas legales que aún desconfían de su palabra. El auditorio guardó silencio, mientras las cifras destellaban como cuchillas en la pantalla gigante. La lección era cristalina. La pared de Tordesillas sigue viva cada vez que alguien es señalado de inestable para despojarlo de autonomía. Lo más impresionante surgió de la unión entre tecnología y memoria. Un equipo de inteligencia artificial empleó los patrones lingüísticos de las cartas reales para simular la voz de Juana leyendo pasajes de su vida. El proyecto, bautizado Regina Razonate, se presentó en un teatro a oscuras. Cuando la voz, suave, firme, con acento antiguo, pronunció «No me llames loca, llámame memoria», la audiencia se quedó sin hálito. Por un instante, 5 siglos se comprimieron en un latido, y la reina habló, libre al fin, sin muros que ahogaran su eco. Las repercusiones llegaron hasta el Vaticano. Un cardenal influyente planteó la posibilidad de revisar la causa de beatificación que alguna vez se insinuó para San Francisco de Borja, argumentando que su defensa silenciosa de Juana era un acto de santidad oculta. Sería el colmo de la ironía. El confesor que desobedeció órdenes imperiales para dar consuelo a una presa podría convertirse en santo, mientras el emperador que la encerró sigue cargando eternamente con las sombras de su culpa confesada. Y sin embargo, la pregunta que arde en los foros es más incómoda. ¿Qué hacemos con las estatuas de Carlos V? Algunos reclaman retirarlas, otros proponen añadir placas explicativas. Un artista urbano optó por pegar códigos QR en los pedestales. Al escanearlos, los transeúntes acceden a la versión completa de Juana. Esa guerrilla digital convierte cada paseo turístico en una lección de historia crítica. El poder se difumina cuando los muros se vuelven translúcidos y la memoria se actualiza en tiempo real. Lo fascinante es cómo el relato se retroalimenta. Cada nueva generación encuentra un matiz inexplorado. Una feminista ve en Juana la resistencia a un patriarcado inmovilizado. Un psiquiatra lee la historia como advertencia sobre el diagnóstico apresurado. Un cineasta la convierte en símbolo de la soledad dentro del poder. Y allí, en el cruce de interpretaciones, la reina emparedada se multiplica, escapa de la versión única, se convierte en espejo cambiante que refleja las ansias de justicia de cada época. Pero quizás el giro más inesperado lo produjo la propia familia real moderna. En un gesto inédito, el monarca actual ordenó restaurar las cartas de Juana y exhibirlas en el Palacio Real, junto a una declaración pública que decía: «Reconocemos la dignidad y el legítimo reinado de nuestra ancestra». El discurso terminó con un aplauso que, por un segundo, pareció atravesar las paredes del tiempo. Algunos cínicos lo consideraron maniobra de relaciones públicas, otros una reconciliación tardía. De cualquier manera, el gesto selló la rehabilitación oficial de la reina que nunca renunció a su título. Y aún así, la historia no cierra con un broche de oro, porque la memoria es un río subterráneo que sigue erosionando rocas invisibles. Queda pendiente un acto último: desmontar la palabra loca como arma de cancelación. Sabemos, gracias a Juana, que la cordura puede ser víctima de decretos y que las paredes pueden levantarse con rumores. ¿Estamos listos para detectar los ladrillos antes de que se enfríe el mortero? ¿Seremos capaces de escuchar las voces que hoy mismo resuenan tras muros de vergüenza, prejuicio o conveniencia? Lo increíble es que la respuesta depende en parte de ti, que a estas alturas has caminado por pasillos de piedra, fuego y secretos sin parpadear. Si llegaste hasta aquí, sabes que derribar muros comienza con un acto sencillo: no creer ciegamente la primera versión. Suscríbete, deja tu like y comparte esta historia para que la voz de Juana y de tantas otras sepultadas en silencio atraviese cada pantalla y despierte conciencia, porque quizá, solo quizá, la próxima pared de piedra se derrumbe antes de alzarse si la luz de nuestra curiosidad la alcanza a tiempo. Entonces, dime, cuando escuches el próximo rumor que llaman locura, ¿te quedarás mirando cómo colocan el primer ladrillo o ayudarás a derribar el muro antes de que sea demasiado tarde?